Hola y sean bienvenidos a este nuevo video del canal. Vamos a complementar el video anterior con el tema de series de Fourier de senos y cosenos, y para ello vamos a necesitar los siguientes conceptos. Entonces recordemos que una función f se dice que es par si y solamente si cuando usted tome dicha función y la evalúe en menos x, esto le produzca como tal la función original. Y vamos a necesitar también el concepto de función impar. Entonces f es una función impar si y solamente si al tomar la función y evaluarla en menos x, esta vez este menos sale como tal de la función y nos queda menos f de x. Entonces, como vamos a ver nosotros en algunos ejemplos que veamos en este video, el hecho de que una función sea par o que sea impar va a simplificar mucho la serie de Fourier. Por ejemplo, si la función es par, entonces vamos a tener una serie de Fourier únicamente dependiente de funciones cosenoidales, y si la función es impar, vamos a tener que la serie de Fourier va a ser, en este caso, una serie de senos. Con este fin veamos algunas de las propiedades principales de las funciones pares e impares. Entonces, si nosotros tenemos, como primer propiedad, si tenemos un par de funciones f y g, ambas pares, entonces se va a satisfacer que cuando usted multiplique esas dos funciones y cree la función producto, esta función va a ser también una función par. Como propiedad b, si tenemos ahora dos funciones, esta vez impares, nuevamente cuando usted las multiplique, esta nueva función va a ser también par. Como tercer propiedad, propiedad c, si nosotros tenemos ahora que la primera función es par y la segunda función es impar, entonces en este caso el producto va a ser una función impar. Estas propiedades se pueden verificar fácilmente a partir de esta definición. Yo no lo voy a hacer, pues no es el objetivo como tal de este video, listo, pero se puede verificar de manera sencilla. Propiedad 4, propiedad D. Si nosotros tenemos un par de funciones, dos funciones f y g, ambas pares, también vamos a tener que la suma como la resta va a ser una función par. Y por otro lado, si nosotros tenemos nuevamente un par de funciones f y g impares, entonces va a ser impar. ¿Cuáles son las propiedades que utilizaremos más en este video? La propiedad A, la propiedad B y el siguiente par de propiedades que son bastante importantes y están relacionadas con la integración. Si tenemos una función f que sea par, entonces cuando usted tome la integral en cierto intervalo, digamos de la forma menos a hasta a, con a mayor que 0, e integra esa función sobre ese intervalo, esto va a ser lo mismo que integrar desde 0 hasta a la función f de x y multiplicar esta integral por 2. Y como ustedes saben, es mucho más sencillo evaluar una integral definida que tenga límite inferior 0 a que tenga límite inferior diferente de 0. Esto simplifica bastante el proceso. Y como propiedad g, si esta vez la función f resulta ser impar, entonces si calculamos la integral definida desde menos a hasta a de la función, esto es exactamente igual
a 0. Se simplifica mucho el proceso, no es necesario realizar esta integral a mano, pues esta propiedad nos permite concluir que esa integral es igual a 0. Listo. Ahora sí veamos la aplicación de estas propiedades a las series de Fourier. En primer lugar, vamos a suponer que tenemos una función par en el intervalo abierto menos p, p con p mayor que 0. Entonces veamos qué le pasan a los coeficientes de Fourier en la serie. Listo. Entonces a sub 0 sabemos nosotros por definición que es 1 entre p por la integral desde menos p hasta p de la función. Listo. Pero por propiedades, como la función es par en dicho intervalo, entonces esta integral es lo mismo que calcular o equivale a calcular 2 veces la integral, y esta vez desde 0 hasta p de la función f, y aquí no olvidar por dividir entre p. Esta integral es mucho más sencilla de evaluar que esta integral. Ahora, ¿qué le pasa al coeficiente a sub n con n mayor o igual que 1? Tenemos por este lugar 1 entre p por la integral desde menos p hasta p de la función f de x, que multiplica el coseno de npi sobre p por x, y esto con respecto a x. Como f es una función par y sabemos nosotros que el coseno también es una función par, por una de las propiedades el producto de dos funciones pares también es una función par. Por lo tanto, en lugar de integrar entre menos p hasta p, vamos a multiplicar por 2 esa integral e integramos desde 0 hasta p. Listo. Esto dividido entre p y nos quedaría la función multiplicando al coseno de npi sobre p por x, y esto con respecto a x. Y ahora el segundo coeficiente de Fourier, b sub n, que por definición es 1 entre p por la integral entre menos p hasta p de la función multiplicando al seno de npi sobre p por x de x. Como la función f por hipótesis es par y la función seno es impar, por propiedades el producto de una función par con una función impar es una función impar. Y como esta integral está definida sobre un intervalo simétrico, ¿cierto?, entre menos p hasta p, esta integral ya sabemos directamente que nos va a dar como resultado 0 por la propiedad. Listo. Se me anulan entonces todos los coeficientes b sub n con n mayor o igual que 1. Por lo tanto, ¿cómo quedará escrita la serie de Fourier asociada? Entonces la función se va a poder escribir como a sub 0 entre 2, con a sub 0 dado por esta ecuación, y a esto le sumamos la serie desde n igual 1 hasta infinito. ¿De quién? Los coeficientes que sobreviven son los a sub n, entonces aquí nos va a quedar a sub n que multiplica al coseno de npi sobre p por x. Esta es una serie de Fourier que por definición la vamos a llamar serie de Fourier de senos. ¿Por qué? Porque solamente aparecen funciones cosenoidales y las sinusoidales se anulan por el hecho de que estos coeficientes son iguales a 0. Listo. Y bien, por otro lado, ¿qué pasa ahora si nosotros tenemos que la función por hipótesis es impar en el intervalo menos p hasta p? En ese caso, a sub 0, que es igual a 1 sobre p por la integral entre menos p hasta p de la función, este primer coeficiente para n igual a 0 va a ser igual a 0, porque estamos integrando sobre un intervalo simétrico una función impar. Ahora los coeficientes a sub n, que por definición es igual a 1 entre p por la integral desde menos p hasta p de la función
multiplicada por el coseno de npi sobre p por x de x. Como tenemos una función impar y por este lugar tenemos una función par, producto de función impar con una par es una función impar, nuevamente, por ser una función impar, esto nos da como resultado 0. Entonces miren que es un proceso inverso, por así decirlo. Cuando la función es par, el que se me anula es b sub n, y en este caso cuando la función es impar, se me anula es a sub n. Bueno, no inverso, sino más bien contrario, listo, u opuesto. Ahora b sub n, que es igual a 1 entre p por la integral entre menos p hasta p de la función, multiplicando al seno de npi sobre p por x de x. Esta sí va a ser igual a 2 sobre p por la integral entre 0 hasta p de la función que multiplica el seno de npi sobre p por x de x. Y bien, ¿esto por qué? Porque f es una función impar, el seno también es una función impar y producto de funciones impares es una función par. Y como esta es una integral nuevamente simétrica que va desde menos p hasta p, se simplifica al multiplicar por 2 y cambiar el límite de inferior por 0, es decir, integrar entre 0 hasta p. Y en consecuencia, la función se puede escribir como una serie de Fourier, esta vez de senos. Y noten en este caso que desaparece a sub 0, o sea que simplemente la función se puede escribir como la serie desde n igual 1 hasta más infinito de estos coeficientes b sub n, que no van a ser nulos en general, multiplicando esta vez al seno de npi sobre p por x. Serie que se llama, repito, serie de Fourier de senos. Veamos ahora un ejemplo para ir aplicando un poco estas propiedades que hemos visto en el video. Vamos a encontrar la serie de Fourier de la función f de x igual a x en el intervalo abierto menos 2,2. Aquí podemos notar directamente que el valor de p tiene que ser 2. Ahora, para simplificar la serie, ustedes pueden notar que cuando toman la función, la evalúan en menos x. Aquí simplemente cambiamos la x por menos x. Esto es lo mismo que decir menos f de x, puesto que x es igual a f de x. Conclusión, esta función que tenemos aquí es impar. Como es una función impar, se me van a anular los coeficientes a sub 0 para n igual a 0 y los demás coeficientes a sub n para n mayor o igual que 1 también van a ser iguales a 0 con n mayor o igual que 1, y los únicos coeficientes que nos van a sobrevivir van a ser como tal los coeficientes b sub n, que ya sabemos que se pueden calcular como 2 entre p por la integral desde menos p hasta p de la función multiplicando el seno de npi sobre p por x. ¿Listo? Esto por el hecho de que este producto va a ser una función impar, perdón, aquí sería desde 0, listo. Bien. Entonces, aquí vamos a cambiar b por 2. Nos va a quedar, noten que este 2 se nos va a simplificar con este 2, y esto va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 2 de la función. ¿Cuánto vale la función entre 0 y 2? Es igual a x, que multiplica al seno de n pi medios, que multiplica x. Cambiando aquí nuevamente p por 2 e integramos con respecto a x. Ustedes pueden verificar utilizando el método de integración tabular que b sub n es precisamente igual a 4 sobre n por pi, que multiplica a menos 1 elevado a la potencia n más 1 con n
mayor o igual que 1. En consecuencia, como sabemos que es una serie de Fourier de senos, entonces la representación va a ser igual a la serie infinita de nuestros b sub n, que son iguales a 4 entre n por pi, que multiplica a menos 1 elevado a la n más 1 por el seno de n pi medios por x. A continuación vamos a corroborar gráficamente que esta serie de Fourier sí aproxima la función, escribámosla por este lugar, f de x igual a x en el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. Listo. Entonces voy a definir mi serie. Voy a escribir simplemente la serie que acabamos de encontrar, sumatoria, bueno, serie desde n igual a 1 hasta cierto n mayúscula de 4 dividido entre pi, que multiplica a n, escribámoslo n pi, por menos 1 elevado a la potencia n. Aquí hay que escribirlo de esta forma para poder que el programa me sume el 1 en el exponente, y esto lo multiplicamos por el seno de n pi dividido entre 2 por x. Listo. Yo quiero que esta representación me la plote el programa únicamente en el intervalo menos 2 hasta 2. Y finalmente añado un control deslizante para el parámetro n mayúscula. Vamos a hacer, por ejemplo, 100 aproximaciones con una escala, o bueno, con pasos de 1 en 1. Listo. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí tenemos la primera aproximación de Fourier para n igual a 1. Noten que aquí tenemos también la función f de x igual a x definida desde menos 2 hasta 2. Entonces, ¿qué pasa cuando n es igual a 2? Cuando n es igual a 3, cuando n es igual a 4. Noten la forma que va adquiriendo la serie de Fourier para n igual a 5, para n igual a 6, n igual a 7, n igual a 8. Y ahora coloquemos esto a simular, disminuyamos un poco la rapidez, .35 está bien, y démosle a avanzar. Entonces noten el comportamiento de la serie a medida que aumenta el tamaño de paso, por así decirlo. Listo. A medida que le vamos añadiendo más términos. Démosle pausa aquí en 100 y noten que podemos apreciar nuevamente este fenómeno de Gibbs, ¿no? Esta función f de x igual a x es continua en el intervalo abierto menos 2 hasta 2, ¿cierto? Entonces, como únicamente la estamos definiendo entre menos 2 hasta 2, este punto sería un punto de discontinuidad, este también sería un punto de discontinuidad. Sabemos que la serie de Fourier converge en estos puntos de discontinuidad al valor promedio, y noten que esa serie comienza a oscilar a medida que se va aproximando a estos puntos de discontinuidad. Noten que es una oscilación bastante simétrica, pero en vecindades, digamos, que estén un poco alejadas del menos 2 y el 2, tenemos una buena aproximación a la función f de x igual a x. Por ejemplo, con 1000 términos. Con 1000 términos, miren que la aproximación es bastante exacta, ¿no? Pero miren que las oscilaciones comienzan a aumentar, pero se vuelven un poco despreciables a medida que nosotros nos alejamos del plano cartesiano, por así decirlo. Bueno, ustedes pueden notar también que algunas partes desaparecen cuando yo hago zoom
o cuando me acerco, cuando me alejo, pero pues esto se debe a que estamos sumando 1000 términos. Entonces requiere de un poco de cómputo del programa para poder que nos muestre esa serie. Listo. ¿Qué pasa si nosotros eliminamos este intervalo? O sea, dejamos de restringir la x a que varíe entre -2 y 2. Como la función seno es una función periódica, vamos a obtener entonces la extensión periódica en serie de Fourier de la función f de x. Bueno, aquí hay un pequeño detalle, y es que tendríamos que redefinir nuevamente la función para que me la pueda plotear en todo el intervalo. Esto es como un problemita que tiene el programa, pero bueno, se soluciona cortando y volviendo a pegar. Coloquemos a variar n, por ejemplo, desde 1 hasta 100, y noten que estamos obteniendo la llamada función rampa. La función rampa, listo, función, si está llamada la función rampa. Entonces hemos extendido periódicamente esta aproximación en todos los números reales, ¿cierto? Excluyendo como tal estos puntos de discontinuidad que se van a encontrar en múltiplos del número 2 a derecha y a izquierda. Listo. Ahí tenemos entonces nuestra representación gráfica de ese desarrollo en serie. Y bien, con esto terminamos este video. Con esto acabamos de complementar un poco el concepto de series de Fourier. En el siguiente video vamos a hablar un poco del problema de Sturm-Liouville, que es de bastante importancia para la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Es importante saber este tema y por tanto le vamos a dedicar un video de esta lista de reproducción, así que no se lo pierdan. Les recuerdo que si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban si les ha gustado este contenido, si les ha parecido de utilidad. Y bueno, no siendo más, nos vemos en el siguiente video.